Bienvenidos a un Informa, reciban un cordial saludo, soy Mari Fátima Rivas y me complace acompañarles para llevarles las informaciones correspondientes a esta emisión, entre las cuales les presentaremos las diferentes acciones a tomar por parte de la oposición en los próximos días, las acciones que también anunciaron los estudiantes de la Universidad de los Andes y las conclusiones de la sesión del Consejo Universitario. Para iniciar les informamos que en la Avenida Las Américas, específicamente en las adyacencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se llevó a cabo el cierre de las vías debido a quema de cauchos y disturbios que se suscitaron y que trajo como resultado la quema de un vehículo de Corpoelec. Bomberos de la ULA atendieron la emergencia y se informó extraoficialmente que el vehículo pertenecía a la Unidad de Desarrollo Social de la empresa, mientras que estudiantes aseguran desconocer quiénes fueron los autores del hecho. La Mesa de la Unidad Democrática pide confianza a la población luego del inicio del diálogo con el gobierno nacional. Señalan que lo que buscan es solucionar la crisis. Parte de la agenda de la Mesa de la Unidad pasa por el diálogo para encontrar solución a la crisis nacional sin dejar de lado las necesidades de la población. El llamado es a todos los merideños a que si sienten en estos momentos que estamos fallando, esperen un poquito de paciencia porque es una agenda que está en construcción, es una agenda que se está elaborando de manera bien minuciosa, donde todos los resultados tienen que favorecer al pueblo, que es el que está en busca de una salida de este gobierno. El diálogo, aunque se ve que está muy crudo, está bien adelantado, está bien trabajado, es parte de la Mesa de la Unidad. Quieren que se encuentre la solución a los problemas nacionales sin que se tenga pérdidas de vida y se mantenga la paz al atender las exigencias de los venezolanos. ¿Cuál es el esfuerzo del gobierno? Bueno, ellos tendrán que deponer esa actitud que está, esa actitud hostil que tienen contra todos los venezolanos, tendrá que hacer los gestos de buena fe de soltar a los presos políticos, tendrá que hacer una elección para que nos midamos y podamos saber quién es el que el pueblo quiere colocar en las riendas para que lleve el control de todos los venezolanos. Reiteran el llamado a la marcha de este jueves, pero no coinciden con la convocatoria hecha por los estudiantes, ni en los puntos de salida, ni en el punto de llegada. El día jueves 3 de noviembre, la Mesa de la Unidad ya tiene su agenda, va a ser una gran marcha que vamos a salir desde el Campito, desde las 9 de la mañana, vamos a salir desde el Campito, los estudiantes van a salir de farmacia y bioanálisis, vamos a llegar a la Defensoría del Pueblo, donde vamos a introducir un pliego de peticiones o una denuncia ya formal, de manera tal que ellos se aboquen a darle el resguardo que el pueblo está pidiendo, que no queremos es violencia, no queremos nada de esas cosas, sino queremos es que salir de la crisis apegado a la Constitución y ahí está establecida la libre protesta. La dirigencia opositora pide paciencia a la oposición y no acelerar los juicios a priori a este diálogo que se inició durante este domingo, ya que tienen que esperar que avancen y ver los resultados. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Estudiantes de la Universidad de los Andes anuncian que se mantendrán en la calle exigiendo el restablecimiento del hilo constitucional. Luego del inicio del diálogo entre la oposición y el gobierno, los estudiantes de la Universidad de los Andes se pronunciaron anunciando que se mantienen las exigencias que se han hecho desde hace tiempo, ya que el Ejecutivo Nacional no ha dado respuesta a algunos de los problemas del país. Continuaremos haciéndole el llamado a todos nuestros estudiantes a seguir contundentemente movilizados. El día de mañana vamos a tener asamblea en las distintas facultades, como es el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, a partir de las 9 de la mañana. Luego de finalizar esta asamblea vamos a salir marchando hacia la Fiscalía de nuestra ciudad para denunciar los hechos de violencia ocurridos el día miércoles de la semana pasada. Vamos a movilizarnos el jueves 3 de noviembre en nuestra ciudad de Mérida, donde vamos a convocar desde 2 puntos de la ciudad. Uno de los puntos inicialmente va a ser desde el núcleo Liria en la Facultad de Fases. El otro punto será desde la Facultad de Medicina, de ahí nos vamos a movilizar hacia la altura del viaducto Campo Elías, nos vamos a concentrar, le vamos a decir nuevamente a un gobierno nacional que queremos estar movilizados, que queremos un referéndum revocatorio año 2016 y no vamos a permitir que se negocien los derechos de los venezolanos, que se negocien la voluntad de un pueblo. Mantienen la premisa de la necesidad de convocar el referéndum revocatorio al mandato del presidente de la República para superar la crisis que se tiene. Un gobierno que debe dejar que el pueblo decida, que se respete la voluntad de los venezolanos. Ya el año pasado, en lo que fue las elecciones parlamentarias del 2016,
de cara al 2016, pudimos observar que los venezolanos quieren un cambio y por eso elegimos más de 112 diputados. Hoy en día queremos respetar, que se respete los derechos de los venezolanos, la voluntad, donde hoy en día el gobierno nacional debe aceptar que no tiene el venezolano de su lado. Hacen un llamado a la dirigencia de la oposición para que escuche al pueblo que presenta necesidades urgentes y no acepta que se llegue a acuerdos contrarios a la gente. Lo que sí le hemos hecho saber a todos los dirigentes de los partidos, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, es de que nosotros no podemos ir a un diálogo con una pistola en la cabeza. Nosotros no podemos ir a un diálogo cuando no existen condiciones, donde continúan presos políticos, donde tenemos compañeros estudiantes que están en las cárceles de Venezuela, donde el gobierno nacional todavía no ha planteado un cese a la represión en las protestas estudiantiles. Por eso, desde el movimiento estudiantil ulandino, desde el movimiento estudiantil nacional, nosotros continuaremos con las acciones de calle. También rechazaron los señalamientos del gobernador del estado en los que se les acusa del supuesto saqueo de la sede del Colegio Nacional de Periodistas, cuando esta sede no existe. Solo son las ruinas de una casa que fue entregada mediante una negociación a la directiva del gremio. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El partido Un Nuevo Tiempo rechaza las acusaciones del gobernador sobre los responsables de la violencia en Mérida. La violencia se expresa en Mérida en los días pasados con la cantidad de heridos, de jóvenes heridos, algunos a riesgo de perder su vista, porque los disparos de perdigones se hicieron casi todos en la cabeza, lo cual compromete sensiblemente a la persona. Así que repudiamos la violencia, repudiamos estos ataques contra los ciudadanos que defienden la libertad y la democracia, y rechazamos categóricamente esos señalamientos del gobernador. Condenan la presencia de los grupos parapoliciales en Mérida, que según dicen, bajo el amparo de la fuerza pública, fueron quienes causaron el mayor número de heridos en la protesta del miércoles. De manera que esa posición la comparten todos los factores que conformamos la unidad en Mérida. Ratifican el llamado a mantenerse en la calle y convocan a las instituciones a salir en la defensa de la democracia al analizar el diálogo que comenzó este domingo en Caracas. Entendemos la natural reserva que existe entre los venezolanos con un proceso que en el pasado no resultó satisfactorio. Los procesos de diálogo que se implementaron en el pasado terminaron convertidos en instrumentos, en recursos de dilación, para finalmente no alcanzar absolutamente nada. Hacemos votos entonces para que este proceso concluya productivamente para Venezuela. Consideran como positiva la presencia de la Santa Sede en los encuentros, por lo que esperan que no se termine con la paciencia de los venezolanos, por lo que también indican sea lo más pronto posible que se tengan los resultados. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Se realizará el 1 de noviembre una asamblea de universitarios para plantear las actividades que se llevarán a cabo en el transcurso de la semana como medidas de presión para la realización del referendo revocatorio. Movimiento Estudiantil 20 invitó a toda la comunidad universitaria para que asista a partir de las 9 de la mañana a una asamblea de universitarios que se realizará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Para que desde allí todos juntos salgamos a la Fiscalía a denunciar todos los hechos que ocurrieron en la marcha del miércoles pasado, y los esperamos allí para que discernamos y tengamos un debate sobre el camino que vamos a tener que llevar los universitarios y todos unidos para estos próximos días, camino a esa gran marcha que estamos convocando para el jueves 3 de noviembre, donde tendremos distintos puntos de salida para llegar al viaducto Campo Elías y todos juntos hacer el llamado hacia la democracia y exigir lo que todos los venezolanos nos corresponde, que sin duda alguna es el referéndum revocatorio y un cambio de gobierno y una salida democrática, porque eso es lo que nosotros queremos. Asimismo, el dirigente estudiantil enfatizó que se realiza un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática para que no le dé la espalda al pueblo, ya que aseguró que el movimiento estudiantil siempre está presente para apoyar al país y buscar un mejor futuro. Mañana estaremos todos los estudiantes, todos los universitarios haciendo esa denuncia hacia la Fiscalía de todos esos hechos violentos que ocurrieron, pues ya tenemos las investigaciones realizadas, todas las pruebas recabadas, con fotos, nombres y apellidos de esos funcionarios del gobierno y esos militantes de la Tolda Roja que agredieron a los merideños, y el director de la Policía del Estado, quien fue el protector de esos agresores a los merideños,
muy vilmente haciéndolo, protegiéndolo a los grupos y los colectivos del gobierno para que atacaran a todos los merideños. A partir del 1 de noviembre, estas serán las actividades expuestas por parte del movimiento estudiantil. Yulimar Peña, pasante UNICA, ULA informa. La Organización de las Naciones Unidas evaluará a Venezuela en el tema de los derechos humanos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes informó que el 1 de noviembre, Venezuela será evaluada por segunda vez ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del examen periódico universal, que es un mecanismo que revisa cada 5 años la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros de la ONU. El resultado de la revisión se refleja en un informe final en el que se enumeran las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión. Maida Ochevar, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, puntualizó que junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, elaboraron un informe que presenta las restricciones y represalias contra la autonomía universitaria y la libertad académica en el sistema de educación superior venezolano, señalando que es la primera vez que un informe visibiliza específicamente la situación de las universidades y que además es la primera vez que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe denuncia las políticas y legislación violatorias de la autonomía universitaria, como las contenidas en el segundo Plan Socialista de la Patria, que contempla la transformación universitaria, la violación de la autonomía académica y la interferencia del TSJ en las reglas universitarias de autogobierno y participación, la regresividad en las condiciones de trabajo de los universitarios, que fomenta una alarmante deserción profesoral y estudiantil, las restricciones presupuestarias, la criminalización, represión y estigmatización contra estudiantes, profesores e investigadores, la creación de un sistema paralelo de universidades no regidas por el principio de autonomía, sino al servicio del proselitismo y el adoctrinamiento ideológicos. El informe también expone los ataques a las instalaciones de la universidad y la inseguridad que se vive en el campus universitario. Explicó la coordinadora que Venezuela se examinó por primera vez en derechos humanos en el año 2011. Recibió 148 recomendaciones, entre otras sobre justicia, detenciones, derechos de las mujeres y derecho a la educación. Precisamente en ese examen, Venezuela se comprometió a fortalecer la autonomía universitaria, un compromiso que destacó no fue cumplido. El rector de la Universidad de los Andes ofreció las conclusiones de la sesión del Consejo Universitario correspondiente a este 31 de octubre. Este lunes se realizó una sesión ordinaria del Consejo Universitario. Tenemos con nosotros al rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini, quien nos informa acerca de las decisiones tomadas en la sesión de este lunes 31 de octubre. Muchísimas gracias. Este lunes 2 puntos fundamentales se trataron. Uno que tenía que ver con la distribución de un crédito adicional para gastos de funcionamiento. Y en segundo lugar, el tema de la seguridad. Lo del tema del crédito adicional realmente es bastante dramático. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el año 2014 nos dieron una cantidad cercana a los 179 millones de bolívares. En el año 2015 nos dieron 79, en el año 2016 59. O sea, vamos de mal en peor. O sea, este año tuvimos 4 meses de presupuesto, el año pasado tuvimos 6 y el anterior tuvimos 9. O sea, que en la medida que tenemos menos meses nos entregan menos dinero. Es como todo, cuando usted distribuye... bueno, de paso, nos enviaron dinero para enero, febrero, marzo y abril. Mayo, junio, julio, agosto no nos enviaron dinero. Ahora nos envían gastos de funcionamiento septiembre y octubre. Pero cuando usted saca la cuenta de lo que nos deberían haber enviado todo el año, nos están enviando apenas el 12% de lo que nos deberían haber enviado. Cuando usted distribuye una cantidad menor a la demanda, obviamente que usted va a tener problemas porque alguien queda parcialmente atendido o desatendido, o alguien queda totalmente desatendido. Pero no es posible complacer a todos. Bueno, entonces esto creó de verdad una discusión de esas bastante complejas, en el que cada facultad pelea por lo suyo, dependencia central pelea por lo suyo, o área fundamental pelea por lo suyo. Bueno,
Conclusión, aprobamos el presupuesto. Hay un fondo de imprevisto muy pequeño, de apenas 2.400.000, del cual ya se dispuso 500 para pagar unas deudas que tenía el Consejo Universitario y 250.000 bolívares para atender a un estudiante herido de bala en las manifestaciones pasadas. Bueno, dense cuenta, ya en un solo día gastamos 750.000 en imprevisto. Y el otro tema es el tema de la seguridad dentro de la universidad. Este es un tema que viene discutiéndose de hace un mes. Bueno, ya es conocido la problemática, que hay un problema en primer lugar, de cultura organizacional. Aquí no todos, pero hay algunos obreros, algunos empleados, algunos profesores que no van a trabajar. Bueno, eso sucede con la vigilancia también. Hay algunos que no trabajan, pues, que no asisten. Hay algunos reposeros, pero que lo vemos en todos los estratos. Pero en vigilancia es como más grave, porque si usted tiene 9 vigilantes en una dependencia y el día de hoy les aparecen 2, obviamente que usted puede tener problemas. El problema de la inseguridad de la calle se traslada a la universidad porque se han dado cuenta que hay zonas que eran vulnerables. Bueno, ya hemos ido resolviendo poco a poco. La incorporación masiva de personal sin control generó otro problema. Permisos de estudio para carreras que no tienen nada que ver con vigilancia. Si usted es vigilante, la única carrera que usted puede estudiar en la ULA, para lo cual puede tener permiso, es criminología. O estudiar en la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la seguridad, o sea, para ser policía, detective, cosas de estas. Del resto, yo no veo que un vigilante tenga relación medicina o administración, contaduría, con vigilancia. Bueno, todas esas cosas, señores, están ocurriendo. Pero además, ¿cómo ingresan? El 75% lo pone el gremio, el 25% lo pone el rector. Es que ninguno de los dos deberíamos poner nada. El vigilante tiene que ingresar de acuerdo a un riguroso proceso de ingreso. O sea, no puede haber prebenda para unas personas y para otras no. Tiene que ser abierto. Bueno, parte de eso fue la discusión de hoy, pero además hoy informamos en el Consejo del fallecimiento de la profesora Gioconda de Rivera, la esposa del profesor Gustavo Rivera. Él, gran amigo, ella, gran amiga, gran mujer, gran profesora de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, con una sensibilidad, pasa sus restos, de verdad nos consterna que estas cosas pasen. De igual manera, nuestra expresidenta de la residencia femenina, Mamachela, Yajaira Altuve, creo que es el apellido, está pasando por un momento difícil de salud. Todas las muchachas de la residencia están unidas buscando recursos para su problema de salud. Si usted no puede ayudar, acuda a la residencia femenina y échenos una mano. Designamos al profesor Henry Vargas como representante de la universidad para que acuda al acto de imposición de ese nombramiento como cardenal de Baltasar Porras, porque Henry Vargas está en España y él puede desplazarse a Italia y él lo va a hacer por su propia cuenta, entonces la universidad no le va a costar ni un bolívar. Hay nueva auditora interna, la licenciada Gloria Rondón, noticia que ya es vieja conocida por ustedes, ya fue juramentada. Tuvimos una actividad muy importante en la parroquia Río Negro del municipio Guaraque, en el cual estamos dando inicio a esa extensión universitaria para ir formalmente a crear esa estructura y ver qué nos va a ofrecer el alcalde. En todo caso, fue una actividad con la comunidad bien interesante, donde participó Guaraque, Río Negro. Bueno, yo creo que estuvo muy bien. El jueves de la próxima semana vamos a iniciar los estudios formales en CEA, otra extensión creada durante esta gestión. Y en la tarde o a media mañana nos trasladamos al Vigía a acompañar en los actos aniversarios de ese núcleo. Bueno, eso ha sido un poco lo que vimos el día de hoy. Agradecemos al rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini, quien entonces hacía un resumen de la sesión del Consejo Universitario de este lunes 31 de octubre, temas importantes, la distribución de un crédito adicional, así como también el problema que se está presentando a lo interno en la Universidad de los Andes por seguridad y vigilancia. Narci Delgado, ULA Informa. El decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes se pronunció con relación al retraso en el proceso de licitación que impide la adquisición de reactivos en esta dependencia ulandina.
El decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes afirma que si bien es cierto, la ULA tiene algunas actividades prioritarias que requieren recursos, como los actos académicos, también considera que los recursos que año a año quedan en el saldo inicial de caja deben ser optimizados, y es por ello que expresa su preocupación. Las distintas dependencias tienen recursos en fondos de anticipo del saldo inicial de caja y de los fondos recurrentes que vienen transitando en esta institución. Sin embargo, hasta la fecha, a 20 días del cierre administrativo, no se ha ejecutado estos recursos, quedando algunas facultades, algunas dependencias como la Facultad de Farmacia y Bioanálisis sin la posibilidad de adquirir, por ejemplo, reactivos que son importantes para nuestros procesos académicos que allí se viven. No tenemos problemas en papel, no tenemos problemas en elementos de limpieza, sin embargo en reactivos no adquirimos reactivos a pesar de tener en recursos aproximadamente 16 millones de bolívares más 1.600.000 que se está asignando en este momento, de tener recursos en la dependencia, en sus fondos, pero no ha sido posible su ejecución porque a nivel central abren los procesos de licitación tardíamente. Se abrió el proceso de licitación para material de ferretería, se abrió para mobiliario, pero no así de reactivos. Asegura que por la fecha de este año no será posible la adquisición de reactivos y los más de 16 millones de bolívares que tiene la facultad para la compra de reactivos pasarán de nuevo al saldo inicial de caja. Narci Delgado, ULA informa. Estudiantes de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes protestaron por presuntas irregularidades que consideran se cometen en esta dependencia. Desde temprano cerraron la entrada a la Escuela de Criminología para esperar una reunión con la directora y con la decana de la facultad, a fin de hacer los planteamientos que den solución a las inquietudes que se tienen. Han habido muchas irregularidades con respecto a la dirección de escuela. Por ejemplo, la situación de no poder ver régimen especial junto a nuestras pasantías, las pasantías en el extranjero. Necesitamos el control de horario de profesores que no están cumpliendo su horario como es. Entonces es una situación que ha estado suscitándose desde el año pasado y ha habido una situación fuerte con las inscripciones debido a que nosotros inscribimos materias en nuestro último año y bueno, aparecen ya retiradas. Entonces es una situación que ya no podemos aguantar más. Sin embargo, en este momento pues estamos reunidos con la decana, con la directora, para ver qué solución le damos a esto. Las autoridades de la Escuela de Criminología y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se mantienen en diálogo con los estudiantes para encontrar las soluciones a los planteamientos que ellos tienen. Leonardo Rodríguez, ULA informa. Se realizó un conversatorio sobre los derechos humanos de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El conversatorio desarrolló diferentes temas relacionados con la libertad académica como requisito indispensable de la educación. Queremos pues informar, visibilizar, sensibilizar y educar en el tema de la libertad académica como una condición y un requisito indispensable del derecho a la educación y por supuesto visibilizando también y haciendo énfasis e hincapié justamente en la violación de los derechos humanos de los estudiantes. Los estudiantes, de acuerdo al monitoreo que viene realizando el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes desde 2014, los estudiantes son de las principales víctimas de violaciones de los derechos humanos. Cuando se agreden a las universidades, los estudiantes universitarios son precisamente uno de esos blancos. Puntualizó que los datos arrojados en esta actividad serán evaluados con el fin de sensibilizar, informar y educar a las autoridades en su correspondiente examen periódico universal. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas hablando justamente sobre libertad académica, con motivo incluso del examen periódico universal que tendrá Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. Con los resultados obtenidos en el conversatorio se realizará un informe que será llevado a los órganos internacionales. Paola Bastidas, pasante única, ULA informa. Ante las distintas enfermedades respiratorias que se están padeciendo en el país, los servicios de epidemiología del Estado Mérida siguen en alerta. En este caso, uno de los que más estamos en alerta es la vigilancia intensificada de enfermedades respiratorias para estar muy pendiente de las iras agudas, entre ellas la faringoamigdalitis, las amigdalitis crónicas o faringoamigdalitis aguda, que puedan ameritar hospitalización de repente. En esos casos inmediatamente los equipos médicos nos han estado haciendo las denuncias, se toman todas las medidas preventivas del caso y por supuesto son patologías que nosotros debemos pensar que son casos sospechosos de difteria hasta que no se demuestre lo contrario.
Indicó que en el caso de que el paciente padezca de difteria, que es una enfermedad infecciosa aguda que afecta la nariz, la garganta y la laringe y produce fiebre y dificultad para respirar, los centros de epidemiología toman las muestras para descartar este padecimiento. De difteria, la primera... En este caso, lo primero que tiene que pensar un médico es en faringoamigdalitis. Si tú llegas con un cuadro de faringitis pultácea, sobre todo amígdalas pultáceas, ¿verdad? Pero que es un cuadro que estás muy tocada, que ameritas hospitalización, hay que pensar en difteria hasta que no se demuestre lo contrario. Porque de manera natural, si alguna vez has sufrido de faringoamigdalitis, ya sabes que ese es un cuadro que se puede tratar en la casa. Es un cuadro ambulatorio y generalmente ya a los 2 o 3 días estamos bien. Pero si es un cuadro que amerita hospitalización, que la persona está muy delicada, que tiene una dificultad respiratoria importante, que no puede deglutir, que no puede tragar, que no puede ingerir alimentos. La especialista en salud destacó que la principal atención se enfoca en las personas procedentes del estado Bolívar, ya que es el estado que, según el Ministerio de Salud, ha registrado más afectados. Tomamos muy en cuenta el patrón epidemiológico de que sean procedentes del estado Bolívar, que hayan tenido un contacto con alguien del estado Bolívar, que es hasta ahora el estado que oficialmente pues el ministerio tiene como posible brote importante de casos de difteria. Entonces esa vigilancia está activada en todo el estado y permanentemente pues me están llamando a mí para algún caso que haya meritado hospitalización y se toman las medidas. Y el resto de los sistemas de vigilancia activados están los de enfermedades transmitidas por alimentos, el de ETA, sobre todo en esta etapa en que, bueno, algunos alimentos pudieran sufrir alguna descomposición y de pronto los puedan vender y sobre todo por la llegada de alimentos procedentes de otras partes. Finalizó enfatizando que están en vigilancia de que algún caso de difteria se presente en el estado Mérida. María París Angulo, pasante única, ULA informa. A continuación, Venezuela en el contexto internacional. Diversas reacciones generó el encuentro preliminar del diálogo entre gobierno y oposición. Un informe de la AFP presenta los principales acuerdos. El gobierno venezolano y la oposición acordaron una agenda de diálogo para tratar de encaminar al país hacia una salida a la grave crisis política y económica. Y a la MUD le tiendo la mano. Representantes de las partes se sentaron desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes en la mesa auspiciada por el Vaticano y la UNASUR. Hoy se ha emprendido un diálogo franco, un diálogo sincero, un diálogo constructivo, certero, que nos va a permitir avanzar en los temas que son de crucial importancia para el pueblo de Venezuela. La oposición asiste dividida y con reservas. Ese sector mantendrá en paralelo su agenda antigubernamental que combina gestiones de presión internacional, la declaratoria del presidente en abandono del cargo desde el Parlamento y protestas de calle, aunque con reformulaciones, según afirmaron sus voceros. El diálogo no es contradictorio con la lucha. El diálogo es un escenario de lucha, un espacio de lucha y lo vamos a ejercer con la misma determinación con que luchamos en el barrio, con que luchamos sobre el asfalto, con que luchamos en la Asamblea Nacional y donde nos toque hacerlo. Los diálogos girarán en torno a 4 mesas, una dedicada a la paz y el Estado de Derecho y a la soberanía, otra sobre verdad, justicia, derechos humanos y reconciliación. La tercera tratará asuntos económicos y sociales y la cuarta generación de confianza y cronograma electoral. Al finalizar la reunión plenaria se acordó instalar de manera inmediata las mesas temáticas y evaluar sus avances en forma periódica. Las partes convinieron volver a encontrarse el próximo 11 de noviembre en Caracas. Ahora en nuestra sección La Pregunta del Día les presentamos la interrogante correspondiente a esta emisión. ¿Considera que el diálogo va a paralizar la agenda para presionar la realización del referendo revocatorio este año? ¿Sí o no? Como siempre les recordamos que pueden participar y también interactuar con nosotros a través de @ula_tv. Ya para finalizar queremos dejarlos con este pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. Nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea.
Antes de despedirnos, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a Inter por haber resuelto la falla técnica que se presentaba con nuestra señal a través de esta cablera. Hemos llegado al final de ULA Informa por el día de hoy. La invitación es muy cordial para que nos acompañen por su canal ULA TV en los horarios de 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana. Gracias por su atención. Continúen con nuestra programación.